Shabbat Shalom para todos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a otra enseñanza, a otra porción más de la Torá, ya que cada semana, y como lo venimos mencionando también semana a semana, enseñamos las porciones de la Torá, que son 54, y en esta oportunidad tenemos la porción número 14, o la Parashá número 14. Entonces es un placer, un privilegio estar presente hoy nuevamente con ustedes para instruir, formar y transmitir lo que el eterno Dios nos ha dado durante la semana. Entonces esta semana la porción estará bajo la responsabilidad mayormente de mi esposa, y yo estaré compartiendo la Haftará con ustedes. Muy buenos días, bendiciones para todos. Desde Quito, Ecuador, les enviamos un fuerte abrazo, un saludo y le damos las gracias por acompañarnos en cada Shabbat, a compartir la porción de la Parashá y a instruirse con nosotros juntamente de lo que el Dios Eterno en el transcurso de la semana nos viene enseñando, nos viene hablando en cada Parashá, en cada semana, en cada enseñanza. Ya el día de hoy nos encontramos en lo que es la Parashá número 14, la cual lleva por nombre Vaerá, que significa presentó. Esta Parashá o esta enseñanza la podemos encontrar en el libro de Éxodo desde el capítulo 6, versículo 2, hasta el capítulo número 9. Vamos a estar haciendo un breve recuento de cuáles son los temas, los episodios que vamos a estar tratando en la enseñanza de este día. Y cabe destacar que la mayor parte de esta parashá se basa en lo que es las plagas o el juicio que el eterno Dios envía sobre el pueblo, sobre Egipto, sobre Faraón, por no dejar salir a su pueblo. Entonces, algunos de los episodios que vamos a estar estudiando en este día es cuando el Eterno reafirma la salida de los hijos de Israel de Egipto, los linajes de Rubén, de Simeón y Leví, cuando el Eterno envía a Moisés y a Aarón a hablar con Faraón. Vamos a ver lo que es la plaga de sangre, la plaga de ranas, la plaga de piojo, la plaga de granizo y otras plagas más. Así que yo le invito a que pueda ubicarse conmigo en el capítulo número 6 del libro de Éxodo para dar inicio con los primeros episodios y las primeras enseñanzas de este día. Este primer episodio es cuando el Eterno reafirma la salida de los hijos de Israel. Esta parashá me gusta mucho, me llama mucho la atención, porque no solamente la veo como para el pueblo de Israel en ese tiempo, no solamente me identifico con ella de esa manera, sino que puedo ver que el Dios Eterno también tiene para nosotros, o esta palabra también nos cubre y es aplicable para nosotros hoy en día, porque como pueblo de Dios, como hijos de Dios, independientemente del lugar en donde estamos viviendo, del país en donde estemos viviendo, tenemos circunstancias, tenemos situaciones, quizás hay faraones que se quieren levantar en nuestra vida, pero el Dios Eterno trae juicio sobre tu faraón en este tiempo. Por ejemplo, la tierra de Venezuela, nuestro país natal, nuestro territorio en este tiempo está viviendo un proceso bastante fuerte, pero nosotros como hijos de Dios, nosotros que creemos en la palabra que el Dios Eterno ha soltado, sabemos que en este tiempo el faraón que se ha levantado en Venezuela va a caer en el nombre de Yeshua. Así que yo les invito a que juntamente podamos estar apercibidos en este tiempo, podamos estar apercibidos en estos momentos que vamos a estar compartiendo, viendo esta parashá de una manera muy profética y entendiendo que esto no solo se aplicó para el pueblo y para la tierra de Israel en ese tiempo, y que este juicio no solo fue para Egipto, sino que en este tiempo el Dios Eterno trae juicio también sobre tu enemigo y sobre el faraón que se ha levantado en contra de ti. De esta manera comenzamos a leer los primeros versículos de esta parashá. Y dice el versículo número 2: Y habló Elohim a Moisés y le dijo: Yo soy el Eterno. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre, el Eterno, no me di a conocer a ellos. Primero vamos a ver qué es el Shaddai.
hoy vamos a estar recordando un poco que El Shaddai significa el Dios todopoderoso, el Dios todo suficiente, y el Eterno, como bien lo podemos observar en la diapositiva, como su nombre y como las letras lo identifican, Yod-Hei, Vah-Hei, significa misericordioso, redentor, que saca a su pueblo de la esclavitud. Y me gusta mucho porque comienza o inicia esta parasha, inicia esta enseñanza antes de todo lo que iba a venir, antes del juicio que iba a venir sobre el pueblo de Egipto. Primeramente el Eterno se da a conocer a Moisés diciéndole que Él era el Todopoderoso y Él era el Todo Suficiente. Sabemos que no era fácil lo que iba a venir, no era fácil lo que Moisés y Aarón iban a hacer, pero el Dios Eterno lo primero que hace es decirle: yo soy el Todopoderoso, yo soy el Todo Suficiente. Es decir, aunque muchos no te quieran escuchar, aunque muchos no te crean, yo soy el que va delante de ti, yo soy el que hablo por ti, yo soy el que hago las cosas. Entonces el Dios Eterno deja bien claro y bien específico en estos primeros versículos que Él es el Todopoderoso, el Misericordioso, es decir, todo lo que iba a acontecer. Y partiendo desde este punto, todo lo que vamos a ver en esta parasha se basa en el Dios Eterno, en su misericordia con el pueblo de Israel y en su poder, para que todos vieran que el Dios Eterno era el que iba a hacer todo lo que vamos a estar viendo en esta enseñanza. También les dice el Padre Eterno, le dice a Moisés unos versículos más adelante, que Él estableció su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob en la tierra de Canaán, tierra de su peregrinación en la cual ellos vivieron. Pero el Eterno le dice a Moisés: yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios hacen servir, y he recordado mi pacto. El pueblo, recordemos que el pueblo de Israel estaba viviendo momentos muy duros, y más que una esclavitud física, recordemos que Egipto logró que su esclavitud fuera mental. Lo vamos a ver en unas enseñanzas o unas parashas más adelante, cuando ellos salen de la tierra, cuando ellos salen de Egipto, que luego comienzan a quejarse. Ellos habían logrado crear en ellos, levantar una esclavitud mental, pero aún así el Dios Eterno dice que Él había escuchado el gemido del pueblo de Israel y por lo tanto Él había recordado su pacto. Todo lo que el Dios Eterno dice, todo lo que sale de la boca del Eterno nunca cae a tierra sin antes tener un cumplimiento. Todo lo que el Dios Eterno te ha dicho va a tener su cumplimiento. No creas que porque ha pasado el tiempo, porque ha pasado los años, quizás el Padre se ha olvidado de esa palabra. Para nada. Yo y nosotros como pareja, como esposos, sabemos y creemos que hay una palabra sobre nosotros. Y cada día debemos de caminar y de creer en esa palabra. Nunca debemos desmayar, nunca debemos de fallecer creyendo que ya no va a tener cumplimiento. Nosotros sabemos cuál es la palabra que el Dios Eterno nos ha dado y creemos que esa palabra va a tener su cumplimiento, pero debemos de ser fieles y caminar cada día en base a lo que el Padre Eterno ha dicho. Dice luego el versículo 6 de este primer capítulo del libro de Éxodo: por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Eterno, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Qué hermosa y fuerte, pero poderosa a la vez palabra del eterno Dios que le da a Moisés para que le imparta a los hijos de Israel. Yo creo y yo tomo esta palabra también para mi vida en este tiempo. Dice luego el versículo 7: os tomaré para mí por pueblo, y seré para vosotros por Dios, y sabréis que yo soy el Eterno vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de los egipcios.
y os libraré de la tierra, y os llevaré, a la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y os la daré en posesión, yo, el Eterno. Mire bien estos versículos, mire bien esta palabra, porque así te dice el Eterno Dios en este tiempo. Y podemos ver acá las promesas del Eterno para nosotros, así como Él se las dio a Moisés para que le impartiera a los hijos de Israel. Estas promesas del Eterno también nos aplica de nosotros. Y cuando nosotros venimos a los caminos del Dios eterno, esto nos aplica. También podemos ver cómo podemos observar acá lo que es las 4 copas, la festividad de Pesa, lo que significa, lo que representa la festividad de Pesa. Para ampliar un poco más esto, les invito a que pueda ver la enseñanza que dio el apóstol Carlos Sotos el día de ayer y pueda tener mayor profundidad en este tema. Pero el Eterno aquí nos da una promesa: los sacaré, los libertaré, los redimiré y los llevaré o introduciré. Y en este tiempo yo declaro en el nombre poderoso de Yeshua que el Dios eterno saca a Egipto de tu vida. Declaro que Egipto, como tipología, como representación del mundo, que el Dios eterno saca a Egipto de ti, pero no solamente saca, sino que te liberta de todas esas ataduras, de todas esas ligaduras, que el eterno Dios te redime y te reafirma hacia el presente y hacia el futuro que el Padre eterno tiene contigo, y que de la misma manera somos introducidos en ese nuevo diseño, en esa cultura del reino, dejando atrás todo lo del mundo, todo lo de Egipto, todo lo de Babilonia, y caminando cada día en el diseño, en la palabra y en los preceptos del Dios eterno para nosotros. Le dice luego el Eterno a Moisés, o le continúa diciendo, el verso 9 dice que luego le habló Moisés a los hijos de Israel por causa de la impaciencia de espíritu y de la dura esclavitud. Y no escucharon a Moisés, dice la palabra. Pero entonces el Eterno le habla nuevamente a Moisés y le dice, entra, habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y dice que así hizo Moisés delante del Eterno, diciendo, he aquí, si los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo me escuchará Faraón siendo yo incircunciso de labios? Y estudiamos en la parashá de la semana pasada, donde vimos las excusas de Moisés, que no era que no sabía hablar, sino que la palabra que se utiliza aquí es la palabra orla, es decir, que su boca no hablaba pacto. Pero aún así, lo vimos en la parashá, lo vimos también en la haftará, que el Dios eterno envía a que no se menosprecie, que si Él lo estaba llamando, si Él le estaba entregando esa asignación, era porque el Dios eterno sabía cómo iba a ser, qué tenía que hacer. Él le estaba dando la palabra, Él le estaba dando la dirección, solamente tenía que hacer lo que el Padre eterno le dijera. Entonces, luego de Moisés decirle nuevamente esto al Eterno, si el pueblo de Israel no me escucha, si ellos no me creen, entonces ¿cómo yo voy a ir a Faraón? ¿Cómo me va a creer Faraón si soy incircunciso de labios? Dice la palabra que el Eterno le dijo a Moisés y a Aarón, les dio instrucciones para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y es muy importante resaltar aquí, el Eterno les da las instrucciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no era Moisés, no era Aarón, no era con su sabiduría, no era con sus conocimientos, sino que era el mismo Dios eterno quien les iba a dar las instrucciones de lo que ellos debían de hacer, de lo que ellos debían hablar y cómo ellos debían manejar toda esta situación. Bien, haciendo un poco nuevamente el recuento, como les comentaba, acá se nos habla de lo que son las 4 copas de la festividad de Pes. Primera copa de sacaré, nos habla de redención. La segunda copa te libertaré,
nos habla de un proceso de restauración integral. La tercera copa, te redimiré, nos está hablando de identidad de pueblo. Y te llevaré, nos habla proféticamente de lo que es la era mesiánica o el milenio. De esta manera avanzamos al siguiente episodio de esta parashá en el primer capítulo. Este episodio nos habla sobre lo que es el linaje de Rubén, de Simeón y de Leví. Y es interesante también conocer, entender y saber este linaje, ya que vamos a estar viendo más adelante. Algunos de estos personajes se van a estar mencionando lo que es el linaje de Leví, lo que fueron los levitas y el sacerdote Eleazar también, de qué linaje proviene, así que es importante también estudiar esta parte y ver cuál fue el linaje. Dice entonces que las cabezas de las casas paternas de los hijos de Rubén fueron Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Estos fueron las familias de Rubén. Luego, los hijos de Simeón se menciona a Gemuel, a Jamín, a Ohad, a Jaquín, a Zoar y a Saúl. Estas fueron entonces las familias de Simeón. Estamos haciendo un recuento, obviamente, de lo que menciona estos versículos de la familia de estos linajes. Menciona luego el linaje de Leví. Dice que los nombres de los hijos de Leví fueron Gersón, Ohad y Merari. Y los años de vida de Leví fueron 137 años. De Gersón vino también su linaje Libni y Simei. Luego de Coat, hijo de Leví, dice que vino Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y de Merari vino Mali y Musi. Es importante ver también acá que Amram tomó por mujer a su tía Jocabed, y ella dio a luz a Aarón y a Moisés. Entonces Amram fue el padre de Aarón y de Moisés, y dice que los años de vida de él fueron 137 años. Dice luego el verso 23. Y Aarón tomó por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab y a Abiú, y a Eleazar y a Itamar. Por eso les digo, es importante porque más adelante vamos a estar viendo cómo se menciona, se habla de Eleazar, se habla de Itamar, así que es importante recordar esta genealogía. Luego dice el verso 25. Y Eleazar ben Aarón tomó para sí una mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés, personaje también importante. Y estos son las cabezas paternas de los levitas según sus familias. De esta manera se cierra lo que es la genealogía o el linaje que estamos estudiando, que vimos en esta parashá. Y pasamos al siguiente episodio, donde el Eterno envía a Moisés y a Aarón a hablar con Faraón. Dice el verso 29. Sucedió que el Eterno se dirigió a Moisés, diciendo: Yo soy el Eterno. Habla a Faraón, rey de Egipto, todo lo que te hablo. Pero Moisés respondió ante el Eterno: He aquí, yo soy incircunciso de labios. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Y observamos acá en estos versículos cómo nuevamente Moisés insiste diciendo que era incircunciso de labios. Y vemos cómo primeramente, y antes de que el Eterno le dé las instrucciones, él le dice: irás a Faraón, le hablarás. Yo soy el Eterno, le dice primeramente, habla a Faraón. Y le dice el Padre: todo lo que te hablo. ¿Por qué entonces vemos esta insistencia en Moisés
es decir, yo soy incircunciso de labios, ¿cómo pues me escuchará Faraón? Recordemos también, como les mencionaba anteriormente, que pues incircunciso viene de lo que es la palabra orla, el prepucio que cubre la parte o el miembro del hombre, y esto es lo que él quería decir, que no hablaba parto. Y me llamaba la atención y meditaba yo en esto, porque muchas veces nosotros también actuamos de esta manera. Así que no es por juzgar a Moisés, pero muchas veces nosotros insistimos en sacar a la luz o en recordarle a Dios cuáles son nuestras limitaciones. Muchas veces el Padre Eterno nos da una palabra, una asignación, nos envía a hacer algo, nos dice que debemos emprender algo, pero nosotros estamos allí insistiendo, pero es que no sé hablar, pero es que no sé leer quizás, o me da miedo hablar en público, qué sé yo. Usted que me está viendo conoce cuáles son esas áreas de su vida que quizás le han tenido limitado y le han impedido que pueda avanzar en el llamado y en la asignación que el Padre Eterno le ha dado. Y entonces muchas veces nosotros insistimos en eso y nos queremos encerrar o quizás escudar en esas limitaciones, en esos temores. Pero en este tiempo y en este día, el Padre Eterno quiere recordarnos su palabra y quiere recordarnos que Él es fiel y que Él es nuestro Elohim. Y que en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, donde quiera que vayamos, Él irá delante de nosotros y será Él quien hable por nosotros. Así que yo quiero decirte en esta mañana que si el Dios Eterno te ha enviado a hacer algo, si el Dios Eterno te ha dicho que le hables a alguien, que evangelices en algún lugar, no tengas temor, no tengas miedo de decir quizás se van a burlar de mí, porque muchas veces una de las limitaciones que se levanta o que vemos en nuestra vida es qué va a decir mi familia o qué van a decir mis amigos o me da vergüenza. Muchas veces el enemigo quiere traer esos dardos a nuestra vida para que nosotros no hagamos lo que el Dios Eterno quiere que nosotros hagamos. Pero Él primeramente nos dice, yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso y el Todo Suficiente. No tengas temor de lo que el Padre te ha enviado a hacer en este día. No tengas temor de la asignación que Él te ha dado, porque no serás tú, será el Dios Eterno quien hablará por ti, será el Dios Eterno quien irá delante de ti como un poderoso gigante. Y aunque quieran surgir en nosotros las limitaciones, aunque quieran surgir los temores, una vez escuché una frase y esa frase quedó en mi corazón y decía, hazlo con temor. Y de verdad que le doy gracias al Dios Eterno porque desde que escuché esa frase, quizás y muchas veces en nuestra vida hemos tenido que hacer cosas, hemos tenido que enfrentarnos a circunstancias donde lo hemos hecho con temor. Pero lo importante es no permitir que el temor te limite, no permitir que el temor te congele y te deje allí estancado, sino avanzar y creer en la palabra que el Padre Eterno nos ha dado. Así que no creas tampoco que es que ya no vas a sentir nada, no vas a sentir temor. Quizás sí vas a sentir temor, pero lo importante es hacerlo. Aún con temor, yo lo hago, yo avanzo y yo creo. Así que, así como el Dios Eterno le dijo esta palabra a Moisés, así mismo yo quiero también que tú que me estás viendo puedas apoderar y puedas atesorar esta palabra en tu corazón. Él es el Shaddai. Vamos a hacerlo con temor, pero vamos a avanzar. De esta manera culmina lo que es el capítulo número 6 de esta parashá y pasamos al capítulo número 7. En el capítulo número 7 lo primero que vamos a ver es la encomienda para Moisés y Aarón. Dice que el Eterno le dijo a Moisés, he aquí te he puesto como Elohim para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Moisés entonces
el Padre le dice, yo te hago como Dios para Faraón. Es decir, Moisés tendría la facultad para juzgar y él pronunciaría a Aarón lo que debería de hacer. ¿Cuál era la función de Aarón? Aarón, tu hermano, será tu profeta. Entendiendo, muy importante también, que un profeta es uno que anuncia las palabras del Dios eterno y uno que ejecuta lo dicho por el Eterno. Veamos qué nos enseña Juan 12:49. Dice la palabra, porque yo te he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, porque yo no he hablado, perdón, por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hacer. Entonces el Dios eterno le dice a Moisés y a Aarón, tú hablarás cuando yo te ordene, y tu hermano Aarón hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces no es por nuestra propia cuenta, como bien lo dice acá en el capítulo 12 del libro de Juan. No es por nuestra propia cuenta que hablamos, no es por nuestra propia cuenta que enseñamos, sino el que me envió, el Dios eterno, es el quien pone en nuestra boca lo que vamos a decir, lo que vamos a hablar y lo que vamos a hacer. Obviamente nosotros tenemos que estudiar la palabra, obviamente nosotros tenemos que escudriñar la palabra, pero no preocuparnos, porque Él es quien pone palabras en nuestra boca. Acá entonces el Eterno le deja bien específicas las instrucciones a Moisés y a Aarón de lo que debía de hacer cada uno. Y dice luego el versículo 3, sin embargo, yo endureceré el corazón de Faraón, y aunque multiplique mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, Faraón no os escuchará. Yo pondré mi mano en Egipto, y con grandes juicios sacaré de la tierra de Egipto a mis escuadrones, mi pueblo, los hijos de Israel. Y quise resaltar estas palabras que el Padre Eterno le da aquí a Moisés. Mis escuadrones, mi pueblo, los hijos de Israel. Y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno cuando extienda mi mano contra Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Quise resaltar, como les dije, estas enseñanzas, porque cuando leía esta porción, cuando leía estos versículos, el Dios eterno me decía, tú no eres cualquier persona. Y yo quiero decirle a todos los que me están viendo, tú no eres cualquier persona. Tú no eres cualquier persona que anda caminando, que anda transitando por la calle. Tú eres parte del escuadrón del Dios eterno. Tú eres pueblo, eres hijo del Dios eterno. Entonces acá me hablaba nuevamente el Padre y me traía a memoria lo importante que es que nosotros tengamos nuestra identidad clara. Lo importante que es que nosotros sepamos que somos hijos del Dios eterno y que ninguna circunstancia, que ningún dardo del enemigo, que ninguna limitación que nosotros podamos tener pueda hacernos creer lo contrario. Porque si el Padre le dijo al pueblo de Israel, si Él le dijo, ustedes son mis escuadrones, mi pueblo, los hijos de Israel, nosotros como hijos de Dios, como parte del pueblo de Israel, también somos su pueblo, también somos esos escuadrones. Así que no te veas como cualquier persona, y con esto no quiero tampoco que nosotros nos veamos quizás por encima de otro, pero que sí tengamos bien clara nuestra identidad y que somos hijos del Dios eterno, que cuando vamos caminando, que cuando estemos en nuestro trabajo, que cuando estemos en la universidad, nos veamos, creamos y sepamos que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que es importante entender esto. Una vez que el Dios eterno le dice esto, se menciona en la escritura que para ese tiempo entonces Moisés tenía 80 años y Aarón tenía 83 cuando hablaron
al faraón. Pero ya había una palabra, había una promesa, incluso podemos ver acá como el Padre ya les anticipa o les dice que el faraón iba a endurecer su corazón. Que él no iba a ser fácil, pero ellos debían de perseverar y creer en la palabra. Ahora, el siguiente episodio nos habla sobre las señales que haría Aarón. Y dice Éxodo 7, versículo 10 al 12, que llegaron o se presentaron Moisés y Aarón ante el faraón e hicieron como había ordenado el Eterno. Y echó Aarón su vara ante el rostro de faraón y de sus siervos y se convirtió en serpiente. Pero faraón llamó a su vez a los sabios y a los encantadores y a los magos de Egipto, y también hicieron lo mismo con sus encantamientos. Echaron cada uno su vara y se convirtieron en serpiente. Pero dice aquí la Escritura: sin embargo, la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Vemos esta primera señal que el Padre Eterno da a Faraón, a sus siervos, a los magos y a todos los que estaban allí, que aunque los magos hicieron lo mismo, aunque los hechiceros hicieron lo mismo, quisieron imitar lo que hizo Aarón, la vara de Aarón se tragó y se devoró a las varas de ellos. Es decir, aunque quieran venir a dañarte, aunque quieran venir a imitarte, tu vara y la palabra que está en tu boca, la palabra que Dios ha puesto en tu boca, devorará toda palabra que no venga de parte del Dios eterno a dañarte y a querer menospreciarte en este tiempo en el nombre de Yeshua. Dice entonces acá que tal como el eterno Dios lo había dicho, tal como él le había hablado a Moisés y Aarón, el faraón endureció su corazón y no quiso escucharlos. Vemos acá que cuando se habla de endurecer, se utilizan tres textos originales en la Torá, o tres palabras diferentes que fueron traducidas con la misma palabra. Estas palabras que se utilizan para endurecer son kasar, que quiere decir endurecer. La segunda es kaber, que quiere decir dolor, sufrimiento, hacer pesado, opaco, estúpido o duro. Y la tercera palabra es kashá, que significa fuerte, denso y obstinado. Y hay algo que también quizás muchos de ustedes se pudieron haber preguntado, y es que el Eterno pudo haberlo sacado con una sola palabra suya, con una sola palabra del Eterno pudo haber sacado a su pueblo. Pero ¿qué pasa? Que Él quería que su nombre fuera reconocido, no solamente por los egipcios, no solamente por el faraón, por los magos, por los hechiceros que estaban en ese lugar, sino que el mundo y su pueblo, que estaba a punto de tener un encuentro personal como jamás lo había tenido, a pesar de su fe. La idea de todo esto es que tanto el pueblo de Egipto como el pueblo de Israel pudiera ver que el Dios eterno, pudiera ver sus maravillas, pudiera ver la misericordia que estaba con ellos y todo lo que Él hizo para sacar a su pueblo. Ver las grandezas del Todopoderoso fortaleció su fe, y por otra parte Israel empezó a ser reconocido y temido, porque la presencia del Dios de Israel estaba con ellos. Lo vimos antes, y aún después de esto el pueblo de Israel comenzó a ser aún más temido, porque ya los demás pueblos sabían cuál era el Dios que estaba con el pueblo de Israel y todas las maravillas y las grandezas que Él podía hacer. Y yo me preguntaba, ¿no es lo mismo hoy en día? El pueblo de Israel está tan asimilado al mundo que quizás muchos ya no conocen el inmenso poder del Eterno. Y créanme que Él mostrará sus poderosas hazañas para que todos reconozcan que Él es el Todopoderoso y nadie
es como Él. Entonces, hoy en día, aunque veamos que la situación está difícil, si tú, venezolano, que me estás viendo en este día, que me estás viendo en esta mañana, yo quiero decirte de parte del Dios eterno, no creas que no hay una salida, no creas que el Dios eterno se ha olvidado de la tierra de Venezuela, para nada. El Dios eterno tiene un propósito, Él tiene un plan y un diseño para nuestro país. Y creemos en el nombre de Yeshua que todo faraón cae en este tiempo en el nombre de Yeshua. Creemos que así como el Dios eterno, o así como el corazón del faraón se endureció, pero el Padre lo avergonzó y trajo juicio, asimismo todo faraón que se ha levantado en nuestro territorio, que se ha levantado en Venezuela y que ha endurecido su corazón y que ha pactado en nuestro territorio, vamos a ver los juicios del Dios eterno sobre su vida, vamos a ver los juicios del Dios eterno sobre su vida, todos los que se han levantado en contra de Venezuela, vamos a ver el juicio del Dios eterno, porque el Padre no se ha olvidado, el Dios eterno no se ha olvidado. Él está preparando el juicio que va a caer en este tiempo sobre el faraón que se ha levantado sobre Venezuela. Así que prepárate y cree la palabra del Dios eterno, porque todo lo que estamos viendo, todo lo que está pasando, es para que todos vean y para que todos crean en El Shaddai, en el Dios todopoderoso y el Dios todosuficiente. Y aún de otros pueblos, de otras naciones que me estén viendo, el Dios eterno se levanta para traer juicio sobre Faraón y para levantar a los hijos del Dios eterno, para levantarnos y para llevarnos a cumplir con su asignación. De esta manera, entonces, entramos en lo que es la primera plaga, el primer juicio. El faraón endureció el corazón. El faraón quiso imitar todo lo que Moisés y todo lo que Aarón estaba haciendo, todo lo que Dios eterno le había dicho que dijera. Pero lo que él no sabía es que el Dios eterno tenía preparado un juicio sobre él, sobre su pueblo y sobre todo aquel que no creyera en lo que el Padre iba a hacer. De esta manera, comenzamos a ver la primera plaga, y es la plaga de sangre. Dice la Escritura que el Eterno le dijo a Moisés que el faraón había endurecido su corazón y no quería dejar ir al pueblo. Y él le da instrucciones entonces y le dice: ve por la mañana a Faraón. Y he aquí que él salió al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: el eterno Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Y dice la palabra que en esta plaga ellos le advirtieron a Faraón, le dijeron que es el río, que las aguas, que todo se convertiría en sangre y que morirían los peces y que aún heredería el río y ellos no tendrían ni agua de beber, no tendrían nada. Pero aún así el faraón no quiso dar su brazo a torcer. Entonces Moisés y Aarón hicieron como el Eterno les mandó, y alzaron su vara y golpearon las aguas que había en el río en presencia del faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Pero dice también la Escritura que los hechiceros hicieron lo mismo, y el corazón de faraón se endureció y no los escuchó, como el Eterno les había dicho. En esta primera plaga vemos el juicio. Recordemos que cada una de las plagas que vinieron sobre el pueblo de Egipto estaban dirigidas a los dioses, aquellos a quienes ellos se inclinaban, en quienes ellos creían. Cada una de las plagas que vinieron fueron dirigidas a los dioses de Egipto. Y esta primera plaga de sangre estuvo dirigida a Nu, guardia del Nilo, o Hapi, dios del Nilo, como pueden observar en la diapositiva
pueden ver mejor cómo se escribe el nombre y cuál es la figura representativa de estos dioses. Dice, este primer dios representa el poder del altar, donde se derrama sangre para renovar pacto. Y quiero proclamar en el nombre de Yeshua que todo lo que quiera venir, todo lo que hayan hecho como derramamiento de sangre, todo lo que hayan hecho para renovar pacto en tu tierra, en tu nación, yo declaro en el nombre de Yeshua que es revertido por el poder de la palabra y que ninguna plaga, que ningún juicio podrá tocarte en el nombre de Yeshua y que ningún derramamiento de sangre podrá tener consecuencias sobre tu territorio en el nombre de Yeshua. En Apocalipsis 16:3 vemos que dice, el segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar. De esta manera finaliza el capítulo 7 y entramos en el capítulo 8, donde continúa hablando sobre las plagas que vinieron sobre Egipto. Y la segunda plaga fue la plaga de ranas. Y dice la escritura que nuevamente el Señor le dice a Moisés que se presentaran delante del faraón y que le dijeran que dejara ir a su pueblo para que le sirviera. Y si no lo quisiera dejar ir, he aquí yo castigaré con rana todos sus territorios. Y dice que del río y en todo lugar, en todo el territorio de Egipto, se cubriría de ranas. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y dice que los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Pero el eterno Dios le dijo a Moisés y a Aarón, orad al eterno, Faraón le dijo a Moisés que le oraran al Eterno para que quitara las ranas de su pueblo y que él los dejaría ir. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a la palabra, para que conozcas que no hay como el Eterno nuestro Dios. Es decir, Faraón no será como tú digas, será como diga el Dios eterno. Pero aún así, el Faraón endureció su corazón, no los escuchó y no los dejó ir. Esta segunda plaga representa, o el juicio, es contra el dios Eket, o la diosa Eket, que es diosa en forma de rana. Esta plaga representa el poder de la brujería. En Apocalipsis 16, 13, 14 dice, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, las cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces aquí el juicio había venido sobre la diosa Eket. Avanzando en la siguiente plaga, es la plaga de piojos y pulgas, la número 3. Y dice la escritura que en esta plaga no hubo aviso a Faraón, es decir, no se le anticipó que esta plaga iba a venir, sino que simplemente el Eterno le dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. En esta plaga fue sin advertencia. Faraón, cuando vio, pues ya
estaban los piojos sobre todo Egipto. Y dice la escritura que los hechiceros hicieron así también para sacar los piojos con sus encantamientos. Pero dice acá la escritura que no pudieron. Esta vez los hechiceros no pudieron y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Dice el verso 19, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Eterno lo había dicho. Esta vez los hechiceros no pudieron imitar lo que el Dios Eterno estaba haciendo. Y aún ellos reconocieron y le dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Y hay algo muy interesante al momento que estaba estudiando que encontré sobre esta plaga. Y es que los sacerdotes egipcios afeitaban sus cabezas porque si obtenían piojos era señal de impureza. Entonces, es importante entonces saber que el Eterno con esta plaga suspendió todo servicio ritual pagano. Es decir, ellos en ese momento, para ellos entonces eran todos impuros porque todos se llenaron de piojo. El Dios que representa, o el juicio que viene en contra de esta plaga es sobre Ge, Dios de la tierra, o Tot, Dios de la sabiduría. Esta plaga representan lo que son plagas también, o enfermedades, o lo que tiene que ver con enfermedades. En Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. En esta plaga el Dios Eterno puso goza, puso limitación. Los magos no pudieron imitar lo que se estaba haciendo. Y yo declaro en el nombre de Yeshua que así como lo dice la palabra del Dios Eterno, ninguna plaga tocará tu morada, ninguna enfermedad, nada que quiera venir a dañarte podrá tocar tu morada, tu templo, en el nombre de Yeshua. Avanzamos entonces en la plaga número 4. Que es la plaga de insectos o moscas. Dice la escritura que el Eterno le dijo a Moisés nuevamente, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, que he aquí él sale al río, y dile, así ha dicho el Eterno, deja ir a mi pueblo para que sirva. Pero dice la escritura que se le advierte nuevamente a Faraón que toda clase de moscas, enseña la escritura, toda clase de moscas, de insectos, iba a venir y se llenaría Egipto de toda clase de moscas. Pero aquí dice la escritura, aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy el Dios en medio de la tierra. Aún podemos ver acá cómo se iba a ver manifestado de una manera poderosa, que sobre Egipto iba a venir toda clase de moscas, de insectos, pero el Dios Eterno iba a apartar a la tierra de Gosén, donde estaba su pueblo, y ninguna mosca iba a venir sobre ellos. Y dice la escritura que el Eterno hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó toda mosca de Faraón, de su siervo y de su pueblo, sin que quedara una. Más Faraón endureció su corazón aún una vez más. El juicio que viene en esta plaga, el juicio es contra Huashí, Dios en forma de insecto o de mosca, como lo podemos ver en la diapositiva. Esta plaga o esto representaban
los insectos representaban lo que era la ruina y la miseria. En Deuteronomio 8:18 dice: antes bien, recordarás, oh Eterno tu Dios, que Él es quien te da fuerza para hacer riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como se ve en este día. Y coloqué acá algunas imágenes, porque quizás nosotros nos imaginamos o pensamos las moscas pequeñitas que nosotros normalmente vemos, pero el Eterno les dijo toda clase de moscas, aún eran unas moscas grandes, y en algunos materiales de estudios estas moscas incluso aún podían chupar sangre y traer cosas terribles. De verdad era algo terrible. Yo creo que ellos no podían comer, no podían hablar, absolutamente nada. De la cantidad de moscas, la cantidad de insectos, debió ser algo sumamente terrible. De esta manera finaliza el capítulo número 8 de esta parashá, o que cubre esta parashá, y entramos en el último capítulo, que es el número 9, donde continúa hablando sobre las plagas. Y la plaga número 5 es plaga de peste en el ganado. Dice la escritura, nuevamente el Eterno le dice a Moisés que vaya a la presencia de Faraón y que les diga que deje salir a su pueblo. Y les dice aquí: porque si no lo quieres dejar ir y los detienes aún, he aquí la mano del Eterno estará sobre tu ganado que está en el campo, sobre los caballos, los asnos, los camellos, las vacas, las ovejas, todo, absolutamente todo. Y dice la palabra que una plaga gravísima vendría. Pero el Eterno dijo que haría separación entre el ganado de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de los hijos de Israel. Y así hizo el Dios Eterno. Al día siguiente hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió. Qué hermoso y qué maravilloso cómo ver cómo el Dios Eterno se estaba moviendo y cómo le estaba demostrando no solo al pueblo de Israel, no solo al pueblo de Egipto, sino al pueblo de Israel, las grandes maravillas que él podía hacer. Que aunque juicio estaba viniendo sobre el territorio de Israel, el Eterno hizo separación. El Eterno separó. Yo declaro que el Dios Eterno separa en este tiempo lo santo de lo profano. Declaro que el Padre separa en este tiempo a aquellos que caminan alineados a su palabra y a los que no caminan alineados a su palabra. Vamos a poder ver, así como vimos las maravillas del Dios Eterno manifestadas, vamos a poder ver en este tiempo que el Eterno hace separación con aquello que es de nosotros, de sus hijos, con aquello que es lo pagano, aquello que es lo babilónico. El Eterno separa. El Eterno Dios separa en el nombre de Yeshua. Dice que el faraón envió, y he aquí que del ganado él envió a inspeccionar o a corroborar, y dice que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Pero aún así Faraón no creyó y endureció aún más su corazón de dejar salir al pueblo. El juicio que iba a venir en esta plaga era sobre Tac, dios de la fertilidad, o Ator, diosa en forma de vaca, Apis. Esta plaga representa lo que es enfermedades. La sexta plaga que vino sobre Faraón y el pueblo de Egipto es la plaga de úlceras. En esta plaga tampoco hubo un aviso a Faraón, sino que el Dios Eterno le dijo a Moisés y Aarón: toma puñazos de ceniza de un horno y las esparcirás hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullidos con úlceras, tanto en hombres como en bestias. Aquí no hubo una advertencia. Y dice que así hicieron Faraón
y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero el Eterno endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como el Eterno lo había dicho a Moisés. El juicio acá es contra la diosa Setmet, que es diosa de la salud. Y esta plaga representa lo que es los tormentos. En Apocalipsis 16:2 dice la Escritura: el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Aún cada vez vemos cómo eran más fuertes, cómo cada plaga, cada juicio que venía era más fuerte, pero aún así el faraón endurecía más su corazón. Y la última plaga que se menciona en esta enseñanza, en esta parasha, es la plaga número 7, que es la de granizo. Dice la Escritura que aquí sí le dijo el Eterno a Moisés: levántate y ponte delante del Faraón y dile: el Eterno Dios de los Hebreos dice así: deja ir a mi pueblo, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendan que no hay otro como yo en la tierra. Y aún el Padre le dice a Moisés que les diga: envía a recoger tu ganado, o mejor dicho, lo que les había quedado luego de la muerte por la plaga en el ganado, y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Y me parece muy interesante porque menciona en la Escritura que de los siervos de Faraón, muchos o algunos tuvieron temor. Obviamente ya habían visto toda la manifestación y todo lo que el Padre estaba haciendo. Dice que tuvieron temor de la palabra del Eterno e hicieron huir sus criados y sus ganados a casa, es decir, hicieron como Moisés les había dicho. Mas el que no puso en su corazón la palabra del Eterno dejó sus criados y sus ganados en el campo. ¿Y qué ocurrió? Que hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada, y aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto y todo lo que estaba en el campo. Y menciona nuevamente la Escritura que solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Y finaliza el último versículo de esta plaga, de esta parasha, que el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como el Eterno lo había dicho por medio de Moisés. Vemos que ya va aquí la séptima plaga y cada vez el corazón de Faraón se endurecía aún más. Se endurecía aún más, pero la libertad del pueblo estaba más cerca. La libertad del pueblo de Israel estaba más cerca. El juicio que vemos que vino en esta plaga fue contra Set, dios de las tormentas, o Nu, diosa del cielo. Esta plaga tiene que ver con lo que es fenómenos atmosféricos. Y en Apocalipsis 16:21 dice: y enormes granizos como de un talento cada uno cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Hasta aquí abarca lo que es la parashá de esta semana. En la siguiente vamos a estar viendo lo que es las otras 3 plagas que faltan, pero como les decía anteriormente, el corazón de Faraón se endurecía cada vez más, pero la libertad del pueblo estaba cerca. Él endurecía su corazón y juicio venía sobre él, pero la libertad estaba más cerca. No sabemos, quizás el pueblo pensaría en ese momento que era imposible que ellos pudieran salir viendo ya todo lo que había pasado. Habían venido 7
plagas terribles ya sobre el pueblo, pero el Dios eterno tenía preparada la libertad de los hijos de Israel. Así que el Dios eterno tiene preparada la libertad en este tiempo de los hijos de Israel. Aunque parezca imposible, aunque parezca que no hay salida, la libertad del Dios eterno para sus hijos está preparada en este tiempo. Y para hacer acá un breve recuento de lo que fueron estas 7 plagas, en la primera plaga hubo una advertencia para el agua, seguida por el río convirtiéndose en sangre. En la segunda plaga hubo también una advertencia para Faraón, seguida de una invasión de ranas. En la tercera plaga fue sin advertencia y vimos cómo se desató la plaga de piojos. Como pueden ver acá, está especificado también los versículos desde dónde hasta dónde abarca lo que es cada plaga. En la plaga número 4 hubo también una advertencia para Faraón, no dejó salir al pueblo, vino la plaga de moscas. La quinta hubo una advertencia para Faraón, no dejó salir al pueblo, vino la plaga sobre el ganado. La sexta plaga fue sin advertencia y fue la plaga de úlceras. Y la séptima plaga hubo nuevamente una advertencia para Faraón, no dejó salir al pueblo, seguido de la plaga de granizo y fuego. De esta manera, para ir finalizando, vamos a ver lo que es Yeshua en la Torá, o donde vemos a Yeshua acá en esta parashá. El Salmo 145, 17 dice: justo es el Eterno en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. La justicia del Dios eterno, su bondad y su misericordia estuvo con el pueblo de Israel. Vamos a ver lo que es el cotejo o comparación entre la encomienda del Padre a Yeshua y a Moisés. Moisés en Éxodo 7:1 se le dijo: entonces el Señor dijo a Moisés: mira, yo te hago como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Fue enviado Moisés con 2 propósitos principales. Número 1, juzgar la autoridad que no estaba cumpliendo su función en acuerdo a la voluntad de aquel que le puso en ese lugar. Y número 2, redimir a los hijos de Israel de su esclavitud. De la misma manera, Yeshua fue enviado con 2 propósitos. 1, juzgar al príncipe de este sistema mundial y su pueblo. Y 2, sacar a los hijos de Israel de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Entonces, Yeshua fue enviado también para sacarnos de Egipto como tipología del mundo. Y así como el Dios eterno envió a Moisés, le dio las instrucciones a Moisés, Moisés fue ese mediador que el Dios eterno utilizó para sacar al pueblo. Yeshua es quien nos saca a nosotros del mundo. Él es quien saca todo lo que ha querido o todo lo que el mundo ha traído, y es ese mediador. De esta manera damos por terminada la parashá de esta semana, recordándoles que ya vamos a estar estudiando también lo que es la Haftará, cuál es la relación que vemos entre la parashá y la Haftará, sin antes recordarles que las misericordias del Dios eterno, su bondad, está sobre nosotros como su pueblo hoy en día. Así que no permitamos que nada nos limite y que nada nos detenga, porque el reino de Dios avanza con fuerza y nosotros debemos de avanzar cada día. Shabbat Shalom para todos, y vamos a estar escuchando la Haftará.
Bien, Shabbat Shalom para todos. Entramos entonces en la Haftará de esta semana. La Haftará número 14 y comprende el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 28, versos 25 y 26, ya los últimos dos versículos del capítulo 28 y todo el capítulo 29, desde el verso 1 hasta el verso 21. Pero vamos a iniciar con el capítulo 29. Y colocamos un poco el contexto de lo que se habla en este capítulo, en la Haftará, en el libro de Ezequiel. Y esto se da, Ezequiel está en Babilonia y es una relación, porque hay una en el contexto de la época, Ezequiel con Jeremías, son relativamente contemporáneos en su época, solo que uno está en Jerusalén, uno está en un lugar y el otro está en otra tierra. Bien, el contexto es porque el Señor envía juicios, envía palabra a través de Ezequiel sobre Egipto, porque Israel se apoyaba, o el rey de Judá en aquel tiempo, mejor dicho, el rey de Judá, Joaquín, confiaba en el apoyo de el faraón, rey de Egipto, cuando Nabucodonosor venía a invadir a Jerusalén, a Judá. Él entonces tenía la confianza en Faraón, que Faraón lo iba a ayudar, y él los traiciona, los abandona. Por causa de eso, entonces también suma el propósito del eterno Dios enviar a Nabucodonosor sobre Egipto y traer juicio en contra de Egipto. Nabucodonosor era el rey de Babilonia, fue un instrumento del Dios eterno, fue movido por voluntad de Dios para traer juicio sobre las naciones en toda esa tierra, y entre ellos estaba Judá o Jerusalén y también Egipto. Iniciamos entonces, como dije, vamos a empezar con el capítulo 29. Dice: en el año 10, en el mes 10, a los 14 días del mes, vino a mí palabra del Eterno diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: así dice Adonai el Eterno, he aquí yo estoy contra ti. ¿Por qué otra de las razones del Eterno darle esta palabra a Ezequiel para profetizar e ir a ese lugar y profetizar en contra de Egipto? Porque el faraón se creía algo especial. Y aquí encontramos una de las dos similitudes que tenemos entre la Parashá y la Haftará. Las dos similitudes son el deterioro o las plagas o la decadencia que se produce por los juicios del Dios eterno en la tierra de Egipto, y la otra es la actitud del faraón, tanto de la época, en este caso de Ezequiel, como aproximadamente unos 900 años, unos 1000 años atrás, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Entonces, repito las dos similitudes que encontramos entre la Parashá y la Haftará: la decadencia por causa de los juicios y las plagas que el eterno Dios envía sobre Egipto en las dos épocas, como la actitud de los faraones en las dos épocas, donde eran altivos y soberbios y se creían algo especial. De hecho, los faraones en Egipto siempre fueron considerados como dioses, como una encarnación de dioses, de algunas de sus deidades, más que todo Ra, encarnados en ellos, porque provenían del Nilo. Se decía que ellos no hacían necesidades como el resto de los hombres, todo era una trampa. Por eso el faraón, como lo vimos en la Parashá, él iba todas las mañanas al río Nilo a bañarse, supuestamente al baño ritual, o tener esa unidad con la deidad que habitaba en el Nilo, que era él encarnado, y en ese momento él se hacía uno. Era todo un circo montado para que las personas y los egipcios creyeran en la divinidad del faraón. Pero él aprovechaba en esos momentos de hacer sus necesidades en el río.
Entonces, como mencionaba, los faraones eran considerados como dioses y por la posición que ellos tenían, ellos se creían algo especial. Pero aún así el Eterno le dice, yo estoy contra ti. Yo estoy contra ti. Faraón, rey de Egipto, gran monstruo recostado en medio de sus cauces, el cual dice, mío es el Nilo, pues yo lo hice para mí. Como podemos ver, estas eran las palabras que Faraón mencionaba en relación a él y a lo que él poseía o a lo que tenía, que la principal producción o beneficio con el que contaba Egipto era el río Nilo, por causa de la abundancia que se daba al desbordar sus cauces, al desbordarse el río, regaba la tierra y producía en abundancia, en cosechas y en provisión para el ganado y todo lo que necesitaban. Entonces, nuevamente vemos esa actitud en comparación con el faraón que acabamos de estudiar en la parashá. Pero el Eterno le dice, yo pues pondré garfios en tus quijadas y haré que los peces de tus ríos se peguen a tus escamas y te sacaré en medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Es decir, aquí nuevamente vemos la soberbia y la altivez en Faraón, que por causa de ella estaba dispuesto a ver, y venía como consecuencia, a ver el sufrimiento y el deterioro que iba a venir hacia su tierra. Nuevamente la similitud con la parashá, aquel faraón frente a Moisés no se dio a su corazón, sino que su altivez, su soberbia, su orgullo siempre estuvo presente y por causa de eso vino todo el deterioro sobre su pueblo. No le importó su pueblo, no le importó su tierra, su país, más que él no doblegarse y por causa de eso vino toda la calamidad sobre su pueblo. Este mismo faraón en Ezequiel no tenía en mayor importancia a su pueblo, sino su orgullo, en no doblegarse. Y el eterno Dios traería juicio contra él, donde lo sacaría de esa ciudad. Por eso dice que lo iba a sacar del Nilo como si fuese una especie de animal con escamas. Se dice que era también Leviatán, que habitaba en el río Nilo. Y todo su pueblo, todos esos peces que se iban a pegar a sus escamas, hace representación de que todo su pueblo iba a ser sacado de Egipto. Dice el verso 5, y te arrojaré al desierto y a ti y a todos los peces de tus ríos. Caerás sobre campo abierto, no serás recogido ni enterrado, y te daré por alimento a las fieras de la tierra y por presa a las aves de los cielos. Es decir, toda la confianza que tenía Faraón por supuestamente tener alguna clase de poder o divinidad, confiándose en el río Nilo y en la provisión que venía del río Nilo, el eterno Dios la quebrantaría, lo rompería de su vida. Como hemos aprendido y estudiado, el eterno Dios es quien trae el rocío y la lluvia sobre la tierra. Por lo tanto, nunca estuvo en el corazón de Faraón depender de la provisión y la lluvia que trae el eterno Dios sobre la tierra, sino que él confiaba en el desborde de los cauces del Nilo y eso irrigaba la tierra y la tierra producía montones. Además de eso, él creía que su poder era de sabiduría y de todo conocimiento, por lo que él decía también, yo me he hecho. Por eso dice en el verso 3, mío es el Nilo, pues yo hice para mí, yo lo hice para mí. Es decir, que él fue hablando, que él era quien lo había hecho con su poder y sabiduría. El eterno Dios entonces trae juicio y lo proclama a través del profeta Ezequiel sobre Egipto por la arrogancia en estos primeros 5 versículos en relación a la arrogancia y la altivez de Faraón. Y luego vemos desde el verso 6, y todos los moradores de Egipto sabrán que yo soy el Eterno, por cuanto tú fuiste un báculo de caña para la casa de Israel. A partir del verso 6, entonces él
el eterno Dios a través del profeta Ezequiel muestra o da a conocer otra de las razones del juicio sobre Egipto, y que es el principal, porque fueron como un báculo de caña que se quebraba fácilmente para Israel, en relación a que no lo ayudaron, no fueron a su ayuda cuando Nabucodonosor vino sobre el reino de Judá, sobre la casa de Judá o el reino del sur. Y entonces todos los moradores sabrán que el faraón no es el Dios, no es el que tiene el máximo poder y gobierna sobre todo Egipto, sino que el Dios eterno trae juicio sobre ellos. Cuando su mano te empuñaba, dice, te rompiste y les horadaste la mano, cuando Judá confiaba en Egipto. Y cuando se apoyaban en ti, te quebraste y los hiciste tambalear a la hora de la invasión de Nabucodonosor. Egipto tuvo temor de Nabucodonosor y abandonaron a Judá. Por tanto, así dice Adonai el Eterno: he aquí que yo traigo contra ti la espada y cortaré de ti hombres y bestias. Y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy el Eterno, por cuanto dijo, mío es el Nilo y yo lo hice. Faraón dijo estas palabras. Por tanto, aquí yo estoy contra ti, contra tus ríos. ¿Por qué dice contra tus ríos? Por la confianza que tenían en la dependencia de regar la tierra. Y convertiré la tierra de Egipto en ruinas, en un desierto desolado, desde el Migdol hasta Seben y hasta los confines de Etiopía, todos los límites de Egipto. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de bestia pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Y haré que la tierra de Egipto sea una desolación en medio de las tierras desoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas estarán desoladas por 40 años. Y esparciré Egipto entre las naciones y los dispersaré por las tierras. Esto era por la invasión de Babilonia, de Nabucodonosor sobre Egipto, donde también serían llevados cautivos, como fue llevada cautiva el Judá o el reino del sur, la tierra de Judá. Pero Adonai el Eterno dice así: al fin de los 40 años recogeré Egipto de entre los pueblos en los cuales fueron dispersados, y haré tornar el cautiverio de Egipto y los haré volver a la tierra de Patros, tierra de su origen, y allí serán un reino modesto. Será más modesto que otros reinos y nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Egipto desde la antigüedad siempre fue considerada una potencia militar, de riquezas, de tierras abundantes. Siempre fue considerada no como el top, pero sí entre las principales naciones. En determinados momentos estuvo como la tierra con mayor poderío sobre el terreno conocido, la tierra conocida en aquella época. Pero cuando sucedió la salida de Israel de Egipto, hace, como dije, 900.000 años atrás, Egipto era la potencia del mundo y quedó en decadencia por causa de todas las plagas. Al transcurrir de los años, Egipto fue recuperándose y retomando nuevamente las riquezas y el prestigio que tenía entre las naciones. Solo que luego de esto el eterno Dios dice: ya nunca más Egipto se volverá a levantar y nunca gobernará más sobre otras naciones. El eterno Dios lo proclama sobre la tierra de Egipto, y de hecho luego fueron invadidas nuevamente con la llegada del Imperio Romano. Egipto también fue gobernada por el Imperio Romano, y nunca Egipto volvió a ser una de las naciones top en ese terreno conocido, en la tierra conocida como la gobernante de las naciones. Leamos entonces el verso 16, sigamos, y dice: y la casa de Israel no depositará más la confianza en ellos, ni recaerá en el pecado de haber ido tras ellos, y sabrán que yo soy el Eterno. Hay que mencionar nuevamente que Egipto ha sido tipología del mundo por muchas generaciones y lo sigue siendo hoy,
donde Egipto es la tierra que vemos a nuestro alrededor, de todas las costumbres que reposan de los diseños babilónicos, la influencia de Babilonia sobre el mundo, es decir, sobre Egipto, y siempre ha sido considerado así. De hecho, cuando se decía que iban a Egipto, que los patriarcas iban a Egipto, habla de descender a la tierra de Egipto, más allá de verlo desde un mapa donde Egipto esté más bajo que Israel, habla de descender en el sentido espiritual. Se enseña de esta manera, y cuando se salía de Egipto para ir a Israel, se habla de subir o de ascender, por la dimensión espiritual que representa, no solamente como el pueblo escogido del Dios eterno, sino un lugar especial, una tierra especial escogida por el Dios eterno, que de hecho el huerto del Edén estuvo posado en Jerusalén, y eso lo convierte también en un lugar especial, una tierra especial. Israel es el centro del mundo, la tierra que el eterno Dios escogió es el centro del mundo, y un reloj profético para la tierra. Entonces, hablando nuevamente de Egipto, tipología del mundo, debemos comprender el aspecto profético que también nos trae esta parashá, ya que esos faraones que se levantan en altivez, en soberbia, para decir yo lo he hecho o mío es aquello, sucede algo similar en nuestras vidas, donde áreas en nosotros se levantan sin ninguna dependencia del Dios eterno, o aún se encuentran en nuestros corazones, en nuestra vida, sin ninguna dependencia del Dios eterno, creyéndonos autosuficientes en algunas áreas de nuestra vida. Pero el eterno Dios va a quebrantar esas áreas necesariamente. El eterno Dios traerá circunstancias o algo para quebrantar esas áreas en nosotros, y que sea el eterno Dios el único reconocido como el primer lugar en nuestro corazón. Y de hecho lo dice en el verso 6, dice: y todos los moradores de Egipto sabrán que yo soy el Eterno. Y por eso también el eterno Dios endureció el corazón de Faraón en la parashá que acabamos de estudiar, para él traer todas esas plagas y hacer todas esas maravillas, y que el mundo conocido conociera que el Dios eterno fue quien sacó a Israel con mano poderosa y brazo extendido. El eterno Dios siempre va a ocupar y debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón, para que sea reconocido como el único y Señor de toda nuestra vida. De esa forma, entonces, nosotros lo vamos a reproducir en el mundo, en nuestra sociedad, en nuestro diario vivir, donde el mundo pueda ver que nuestra dependencia completa es de Dios, y no del estudio que yo pude hacer, del título que yo pude alcanzar, del negocio que pude levantar o de las riquezas que pude acumular. Todos debemos hacerlo de tal forma de que el mundo pueda ver de que todo eso que podamos tener haya sido por causa de nuestra obediencia al Dios eterno, nuestra fidelidad al Dios eterno, y Él nos bendijo con todas esas posesiones o riquezas o lugares en los cuales Él nos ha posicionado. Pero lo principal y el reconocimiento debe ser al Dios eterno. De esa forma, entonces, es también el contexto en el cual el Eterno le da la palabra a Ezequiel, para que el mundo conozca, o los habitantes, los moradores de esa tierra conocieran que es el eterno Dios. Dice el verso 16, lo repito: y la casa de Israel no depositará más la confianza en ellos. Nosotros no depositaremos más la confianza en esas habilidades que podamos tener o que desarrollamos, sino en el Dios eterno. Ni recaerá en el pecado de haber ido tras ellos, y sabrán que yo soy Adonai, el Eterno. En el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, vino a mí palabra del Eterno diciendo: hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo que su ejército prestara un arduo servicio contra Tiro. Causó calveza a toda cabeza, y toda espalda fue despedazada.
Sin embargo, no tuvo remuneración en Tiro ni tampoco su ejército por el servicio que prestó contra ella. Aquí en este versículo ya Nabucodonosor había invadido la tierra de Tiro, de esa tierra, y como instrumento del Dios eterno, como instrumento de juicio para las naciones, fue Nabucodonosor en manos del eterno Dios. Y entonces aquí envía a Nabucodonosor sobre Egipto y dice: por tanto así dice el Rey eterno, aquí yo doy la tierra de Egipto a Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien se llevará sus riquezas y tomará sus despojos y arrebatará el botín, y eso será la paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice el eterno Adonai. En aquel día haré retoñar un cuerno para la casa de Israel, y a ti te haré abrir la boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy el Eterno. Es importante que estudiemos también la Haftará de todas las porciones, porque una de estas, por ejemplo, esta nos enseña la relación que hay en esa altivez, ese orgullo que hubo entre este faraón y el faraón en la parashá hace 900.000 años atrás, donde nos deja como enseñanza tener cuidado, como lo mencioné, de esos lugares altos, de esos faraones que pueden levantarse en nuestra vida para depender de nuestras propias capacidades o habilidades o de las posesiones que ya tenemos al conocer al Dios eterno. Y también para hacer morir esos lugares altos en nosotros, ya que en este tiempo clave donde el Dios eterno está haciendo un mayor énfasis y profundidad para separar lo que es de Él y lo que no es de Él, los que son de Él y los que no son de Él. Hay una demanda mayor del Dios eterno, trayéndolo al contexto profético de hoy en día, esta Haftará. Hay una demanda mayor del Dios eterno, donde Él meterá más su mano en el mundo para traer juicio contra aquellos que se han levantado en contra de su pueblo. No hablo solo del espacio geográfico de Israel, que sí es una tierra especial y que Dios también tiene un cuidado especial por la casa de Judá, que hoy está asentada en su mayoría en el palmo de terreno que hoy es Israel, y que los ha librado y ha hecho juicio en contra de los enemigos que se han levantado desde que Israel fue conformada como nación. El eterno Dios ha tenido cuidado de su pueblo en ese palmo de terreno, pero también el eterno ha tenido cuidado de su pueblo esparcido por el resto de las naciones, que no pueden ser señalados por hombre quién es de Dios y quién es Efraín y quién no es Efraín, porque es el mismo Dios eterno quien ha traído el despertar en los corazones, en su pueblo Efraín, abriendo sus oídos, abriendo sus ojos y asentando aún más la identidad de hijos de pueblo que es Efraín, trayendo de esta forma el despertar y dándole favor en medio de las naciones. El eterno Dios está trayendo y traerá un mayor juicio sobre las naciones que han oprimido a su pueblo, esparcida. Entonces nosotros debemos estar apercibidos y conocer esos juicios que el eterno Dios nos deja en su palabra, que hizo en contra de aquellos que oprimieron a su pueblo, que traicionaron y abandonaron a su pueblo, como lo hizo el faraón de esta época del profeta Ezequiel. Porque el eterno Dios tendrá cuidado de nosotros. Y por eso culmino con el capítulo 28, los últimos 2 versículos. Y hay una promesa en estas palabras. Dice: a ti dice el eterno Adonai, cuando yo haya recogido Israel de la casa a Israel, de los pueblos entre los cuales está esparcida. Aquí habla no solo para un contexto en el tiempo cuando Judá vuelve de la cautividad de Babilonia 70 años después, una parte de Israel que fue llevada cautiva por Asiria
y fue esparcida al resto de las naciones, también volvió sobre la tierra, sobre el espacio geográfico, aún ya mezclados, ellos volvieron, ya asimilados con otras naciones, ellos volvieron, pero la mayoría fue esparcida y asimilada en el resto de las naciones. Por eso repito, y es una promesa que el eterno Dios trae hacia su pueblo. Un cumplimiento que fue no solo en ese espacio geográfico, sino también con la segunda venida del Mesías, se hará plena el cumplimiento de esta palabra. Cuando yo haya recogido a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, y me haya santificado en ellos a vista de las naciones, entonces habitarán en su tierra que di a mi siervo Jacob. ¿Cuál es esa tierra? La tierra que hoy es Israel, pero que de las promesas también heredó Jacob de su padre Abraham. Era desde Egipto hasta el río Éufrates. Era toda esa tierra que hoy Israel no tiene posesión de toda esa tierra. Entonces hay todavía esperanza de cumplimiento pleno de esta palabra, de toda la tierra que el eterno Dios designó para su pueblo. Y habitarán confiadamente en ella y edificarán casas y plantarán viñas. Sí, habitarán confiadamente cuando yo haya ejecutado los juicios contra todos aquellos que los despojan en sus alrededores. Y sabrán que yo, el Eterno, soy su Dios. Entonces quiero dejar 2 versículos para que los anote ahí en sus apuntes, para tener cuidado de que nuestro corazón no se enaltezca, o áreas en nuestro corazón se enaltezcan, creyéndonos más que otros, o porque podamos tener más que otros. Mateo 23:12 dice: porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Y el otro es primera de Pedro 5:6, dice: humíllense pues bajo la poderosa mano del Eterno, para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Hay un proceso del eterno Dios en nuestras vidas donde Él quiere que caminemos contritos, humillados, rendidos, sometidos a Él en todas las áreas de nuestra vida, para que al ser hallados, aprobados, preparados para la obra, el eterno Dios inicia un proceso, abre una puerta donde Él nos posiciona en lugares de autoridad, de influencia, de liderazgo, en su debido tiempo, de acuerdo a su voluntad, pero también a nuestro sometimiento a su palabra, a su instrucción, a su diseño para nosotros. De esta forma entonces concluimos así la Haftará de esta semana. Espero que haya sido de ubicación y de proyección para su vida, y proclamo que en el nombre poderoso de Yeshua hay una revelación mayor, una claridad mayor para entender el contexto, el tiempo que el eterno Dios tiene para su pueblo en esta época, en lugares, en personas y en circunstancias también. Entonces, en el nombre poderoso de Yeshua te bendigo y te invito también a escuchar la enseñanza del apóstol Carlos Soto el día de ayer, el día viernes. Todas las semanas estamos compartiendo por la página Resh Shamer el apóstol Carlos Soto desde las 7 de la noche, el día viernes por la noche. Y en la página Escuelas del Reino Eder compartimos la porción de la parashá ya más específica en todos los episodios. Vamos tocando episodio por episodio y la Haftará correspondiente de la semana también. Shabbat Shalom para todos.